Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una ocasión en que Jesús se había retirado para orar a solas, los discípulos fueron a reunirse con él. Jesús entonces les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Jesús insistió: ¿Y ustedes quién dicen que soy? Entonces Pedro declaró: Tú eres el Mesías enviado por Dios. Jesús por su parte les encargó encarecidamente que a nadie dijeran nada de esto. Les dijo también: El Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, va a ser rechazado por los ancianos del pueblo, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley que le darán muerte, pero al tercer día resucitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial en este día viernes 24 de septiembre. Hoy celebramos en honor de Nuestra Señora de la Merced. Ella es la patrona de los reclusos. Oramos por aquellos hermanos nuestros que están privados de la libertad y pedimos al Señor para que los que han sido condenados de manera injusta, pues se les haga justicia. También oramos por aquellos que están cumpliendo con una pena por haber cometido un delito, un crimen, que sea el Señor quien en esta experiencia de vida les permita darse cuenta del error, cambiar, ser mejores, servir para una sociedad. Sea el Señor, por intercesión de la Santísima Virgen María, quien tenga misericordia de cada uno de nosotros, de cada uno de aquellos que están encarcelados. El Evangelio que hemos escuchado hoy, pues la primera parte nos habla de las dos preguntas que hace Jesús. La primera es la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos les queda más fácil responder, porque es lo que ellos han escuchado. La gente dice que es Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los antiguos profetas. Les queda fácil responder porque es lo que han escuchado de la gente, son los comentarios que hay acerca de Jesús. Pero luego viene una pregunta muy personal: ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces Pedro es el que toma la respuesta o la palabra y dice: tú eres el Mesías enviado por Dios. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús les encarga encarecidamente que no le vayan a decir nada de estas cosas a nadie. Y luego les va contando todo lo que va a ocurrir cuando suban a Jerusalén. Dice que el hombre tiene que sufrir mucho, el Hijo del Hombre, Jesús, tiene que sufrir mucho, va a ser rechazado por los ancianos del pueblo, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley que le darán muerte. Pero al tercer día resucitará. Los discípulos se habían quedado con esa imagen del Mesías victorioso, triunfante, de aquel que no tenía que sufrir, sino al contrario, que iba a derrotar a todo aquel poder de turno, a aquel poder político, económico, religioso y social. Entonces pensaban que se iban a imponer como un nuevo poder que llegaba para regir. Por eso no veían a Jesús como el enviado de Dios, así como Pedro lo había confesado, sino que era otra visión que ellos tenían de un Mesías para este mundo, de un Mesías guerrero, de un Mesías que va a dar la batalla a espada y que va a derrocar a los otros para imponerse. Ese no es el reinado de Dios. Los discípulos van a comprender esto después de la muerte y resurrección de Jesús. Van a tardar un buen tiempo para comprender todo aquello que Jesús les está diciendo. El significado de esta última frasecita: pero al tercer día resucitará. Esa es la frase que los discípulos les cuesta entender y que van a comprender después de la resurrección del Señor en qué consistía el levantarse de nuevo, el constituir la vida interior del ser humano. Porque es que el ser humano, mientras tenga ansias de poder, de tener y de placer, se va a destruir entre él mismo. Se irán a declarar guerras del uno al otro, porque están sin el sentido auténtico de humanidad en su corazón, y ese sentido auténtico solamente nos lo da el Padre del cielo, Dios. Y al recibir a Jesús como el Mesías, como bien lo proclamó Pedro, pues es lo que va a permitir que la vida del ser humano cambie, y va a ver al otro como el hermano, no como el enemigo. Va a ver al otro no como aquel del que uno se vale para explotarlo, para exprimirlo hasta más no poder y para sacar provecho de él y luego tirarlo, que es lo que la sociedad de consumo hoy en día nos está proponiendo, y esa economía que va en contra de la misma dignidad del ser humano. Todo eso lo que está llevando es a denigrar
o a degradar la vida del ser humano, acabar con él, acabarnos entre nosotros mismos. Cuando el discípulo va a comprender todo esto, pues es cuando empiezan de verdad a predicar con palabras y con obras aquel mensaje que Jesús ya les había dado. Por eso es muy importante entender esta palabra de Dios que hoy nos regala el Señor, entender que el Señor vence a la muerte cuando el ser humano lo acepta en su corazón y empieza por cambiar y dignificar su propia existencia, y luego empieza por dignificar la vida del hermano, del otro, del semejante. Así es como entonces podríamos empezar a cambiar nuestra manera de pensar y de vivir en una humanidad que va enceguecida por el deseo del poder, del tener y del placer. Pidamos pues a nuestro Padre Dios para que lo identifiquemos al estilo de Pedro, pero que lo dejemos actuar en nuestro corazón para que empecemos a transformar nuestra propia realidad, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra sociedad. El Señor nos bendiga, bendiga a aquellos hermanos nuestros que nos han pedido oración, a los que están enfermos, a los que están encarcelados, a quienes están pasando por momentos difíciles en su vida. El Padre del cielo les conceda bendiciones y fortaleza. También oremos por nuestros hermanos que hoy están cumpliendo un añito más de vida. Hoy 24 de septiembre, una bendición especial para ustedes. El Señor bendiga también y reciba en el reino de los cielos a aquellos que han descansado en la paz del Señor. A todos nosotros nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.